¿Creemos que todo lo que Dios hace es perfecto? ¿Creemos que tiene un tiempo para cada cosa? Entonces, si después cantaremos en francés, para que todo el mundo se sienta a gusto, en son temps, en su tiempo. Todo lo que el Señor hace es perfecto en su tiempo. Pero antes vamos a empezar esta reunión orando, claro está. Sí, Padre, gracias. Gracias, gracias porque tú eres todo amor. Porque tú cuidas de nosotros, porque tus tiempos son perfectos. Y porque, como hemos cantado, no queremos volver atrás. Señor, sabemos que ¿dónde iríamos? ¿Dónde estaríamos mejor que contigo? Gracias por este tiempo que nos concedes. Gracias por las palabras que hasta aquí nos estás dando a través de nuestro hermano Jaime. Gracias por lo que nos vas a dar aún. Te pedimos, Señor, que lo bendigas, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar que tú hablas a través de él. Señor, bendice este tiempo que vamos a pasar juntos. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Queremos ponerlo en tu presencia y te damos gracias por él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una lectura, pero tengo demasiadas cosas en las manos. El tema del campamento, ¿cuál es? Iglesias que dejan huellas. ¿Y cuál es la iglesia que vamos a ver en esta tarde? Exacto, Roma, una iglesia renovada. Jaime me ha pedido hacer una lectura, vamos a hacerla en Efesios 4, 1 a 6. Ahí está. Efesios 4, 1 a 6.
Efesios 4, 1-6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bastián, perdona, que te he considerado que estabas aquí dormido. Solamente por saber, ¿todos tenéis el eslabón? ¿Ha llegado alguien hoy en esta reunión y no tiene ni el cuaderno ni el eslabón? Aquí, Naomi. Muy bien. Pues, alguien que se lo acerque, por favor. Está bien, ya voy yo. Ya que nadie viene, voy yo. Toma el cuaderno. Ah, perfecto. ¿Alguien más le falta el eslabón? Muy bien. ¿Tu nombre? Muy bien, pues... Yo tengo el cuaderno, pero me falta... Ah, muy bien, pues es importante las dos cosas. ¿Estabas en la cocina? Tampoco... ¿Ves? Es que no podéis estar aquí hoy sin eslabón. Llegó el día, hermanos, llegó el día. El eslabón, perfecto. Muy bien. Esto de la luz aquí, ¿está bien que esté un poquito a la sombra para vosotros? Vale, perfecto. Os quiero dedicar una canción. Sorpresa, ¿no? Pero no es una canción cualquiera. Es una canción que el Señor ha puesto en mi corazón para esta iglesia. A veces me pasa, no siempre, que cuando me sumerjo en un tema y me desvelo por las noches, está bien, para pensar en lo que tengo que compartir, pues a lo largo de estos meses, pues me martilleaba el lema que tenemos de iglesias que dejan huella. Y como todos estamos dejando huellas, que esperamos que sean siempre buenas, las mejores, quiero dedicar una canción a esta iglesia en Ginebra. Así a capela, ¿vale? A ver cómo sale. Pero sí, entusiasmaros, que después la vais a cantar vosotros, ¿eh? Porque ayer me picó el pastor cuando dijo que aquí en la mesa Loli y yo vamos a cantar en francés dando gracias. Pues no lo haremos si vosotros no lo hacéis primero esta canción de memoria. Pero la voy a cantar yo solo. De momento no hay pantalla ahí, no hay letra, luego Octavio la pondrá, pero la letra dice así, uy, qué nervios. Iglesias que dejan huella y marcan la senda. Iglesias que dejan huella y crean escuela. Iglesias que dejan huella y muestran la meta. Iglesias que dejan huella, iglesias que dejan huella en este mundo que nos rodea. Iglesias que dejan huella, iglesias que dejan huella, sirviendo a Cristo aquí en la tierra. Es fácil, ¿verdad? Iglesias que dejan huella y marcan la senda. Iglesias que dejan huella y crean escuela. Iglesias que dejan huella y muestran la meta. Iglesias que dejan huella, iglesias que dejan huella en este mundo que nos rodea. Iglesias que dejan huella, iglesias que dejan huella aquí en Ginebra. Ahora ponte de pie, ponte de pie.
Ahora sí, pantalla. Es fácil de recordar y ojalá que esto quede en nuestra memoria como una huella más bonita de una canción para esta iglesia. No siempre me sale cuando voy por ahí, pero aquí me ha salido, por la gracia del Señor. Vamos a bajar un poco el tono para que podamos llegar todos. Uy, no se ve mucho, ¿verdad? Si se puede agrandar. ¿Mejor? Ahí, ahí. Vale. Venga, según vais cogiendo el hilo, os vais sumando y vamos alcanzando mayor esto. Iglesias que dejan huella y marcan la senda, iglesias que dejan huella y crean escuela, iglesias que dejan huella y muestran la meta, iglesias que dejan huella en este mundo que nos rodea, iglesias que dejan huella, sirviendo a Cristo aquí en la tierra. Iglesias que dejan huella y marcan la senda, iglesias que dejan huella y crean escuela, iglesias que dejan huella y muestran la meta, iglesias que dejan huella en este mundo que nos rodea, iglesias que dejan huella, sirviendo a Cristo aquí en la tierra, iglesias que dejan huella aquí en Ginebra. Bueno, ya todos despiertos, fenomenal. Porque tenemos un tema apasionante por delante también hoy, ahora, en el texto que nos ocupa. La huella de una iglesia renovada, no perfecta, como no lo es ninguna de las que hemos visto, pero la iglesia de Roma. Así que vamos a la carta a los Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a ver cómo podemos ser nosotros como iglesia en Ginebra, una iglesia renovada por la gracia de Dios. Así que el tema de hoy es la renovación de la iglesia, avivando primero a individuos y despertando después a familias y congregaciones enteras. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Pues tenemos, primero estoy buscando yo gracias. Tenemos por delante hoy un programa bastante completo. Voy a ser lo más claro y directo posible, no enrollarme, porque el predicador tiene que saber cuándo tiene que terminar, y cuando veo que en los asientos ya estáis inquietos es que no estoy moviendo los corazones. Vale. Vamos a ver el orden secuencial, como vimos en todos estos días, que hay un orden secuencial natural donde la palabra se presta para ser entendida. Y tenemos en primer lugar que nos encontramos con una entrega, la de cada uno de nosotros, una entrega no parcial, no en parte, sino total.
Una entrega incondicional. Dice el verso 1, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro auténtico culto. ¿Por qué íbamos a tomarnos tan en serio la vida cristiana? ¿Por qué íbamos a tomarnos tan en serio lo de entregarlo todo y no quedarnos con nada? La respuesta la encontramos en el mismo texto. Por las misericordias de Dios que hemos recibido. Porque lo que hemos recibido ha sido tanto que no nos podemos quedar con nada, lo tenemos que entregar de nuevo. ¿Qué misericordias son estas, las que hemos recibido? Bueno, tenemos que arrancar desde atrás en Romanos para ver, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 10, que Dios nos ha mostrado su misericordia porque nos ha reconciliado con Él por medio de la muerte de su Hijo. Dios es misericordioso, Romanos 8, porque nos ha perdonado en Cristo y hemos sido adoptados como hijos suyos. ¿Queremos más? Romanos 8:1, la misericordia de Dios ha hecho posible que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:39, la misericordia de Dios hace posible también que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que hemos recibido ha sido tanta misericordia que no podemos dejar de responder con gracia y misericordia a todo. Simplemente entregamos lo que nos ha sido dado. Y sobre esta base de las misericordias que hemos recibido es que somos llamados a renovar nuestro amor y nuestro compromiso con el Señor. ¿Cómo? Dice el texto, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El cuerpo aquí se refiere a la totalidad de la persona, no solamente a la parte material. Cuando dice entregar vuestros cuerpos es entregar cuerpo, alma y espíritu al Señor completamente. Ahora, es interesante que el cuerpo es el medio por el cual nosotros nos entregamos o a lo bueno o a lo malo. Es decir, el cuerpo es el vehículo que muestra a quién le estamos dando nuestro primer lugar. Y así en Romanos capítulo 3 leo en versículos 13 al 15 que como a través del cuerpo expresamos, o el ser humano expresa la maldad humana, la maldad de la persona. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Aquí está la garganta y así describe la condición humana el apóstol en el capítulo 3 de Romanos. Su lengua es mentirosa, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies corren ligeros para derramar sangre. ¿Os dais cuenta que es a través del cuerpo, de nuestra boca, de nuestras manos, de nuestros pies, que nos encaminamos hacia lo bueno o hacia lo malo? Con el cuerpo estamos mostrando a quién le estamos rindiendo pleitesía, culto y honor. Pero ahora, al presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, significa que debemos ofrecer cada miembro de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia y no de maldad, como también nos dice Romanos 6:13. Es decir, nuestra boca, ahora que hemos recibido las misericordias de Dios, y nuestra garganta hablará la verdad. Antes no, ahora sí. Nuestras lenguas bendecirán a Dios y a los demás. Antes no, ahora sí. Nuestros pies andarán por el buen camino. Nuestras manos levantarán a los que han caído. Nuestros brazos sostendrán a los débiles. Nuestros oídos escucharán la palabra de Dios. Nuestros ojos verán la necesidad de nuestros hermanos. Se da la vuelta a la vida, a la historia. Este mismo cuerpo y estos mismos miembros que antes eran instrumentos de injusticia y de maldad, y puedes pensar en tu propia vida cómo era antes de conocer a Cristo y a quién le dabas a través de tu cuerpo y de tu vida, tu ser, pues en primer lugar, ahora la cosa es diferente. Las muchas misericordias de Dios hacen que nos presentemos delante de Él como un sacrificio vivo, entregándolo todo, y la vida cambia. Así que, sin esta entrega incondicional, no podemos continuar. Así que tomamos el firme o la determinación de que
nos entregamos al Señor en este momento como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro verdadero culto? ¿Amén? ¿Sí? En segundo lugar, versículo 2. Ahora sí podemos tomar un compromiso radical. No antes, ahora sí. Cuando el texto dice, no os conforméis a este siglo, dice el versículo 2. Después de decir que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué compromiso radical, y digo radical, de raíz, es este? Pues no os amoldéis a este mundo, porque ya tenemos otro molde. No dejéis que la sociedad os comprima para adaptaros a su molde, a su manera de pensar. No seáis como el camaleón. ¿Qué hace el camaleón? Que adopta el color del entorno donde vive y pasa desapercibido, como uno más. El creyente no se puede camuflar. Tiene que mostrar con su forma de vivir quién es. Este es un llamado pues a la renovación y al compromiso. Y todos me diréis, amén, esto es verdad. Pero ¿por qué esta verdad no funciona muchas veces en el día a día, en lo cotidiano de la vida? ¿Por qué a veces no vemos que este compromiso radical no trae el resultado que esperamos? Doy espacio para pensar. Buena respuesta. Creo que es Sergio, ¿verdad? Perfecto, Sergio, gracias. Y está repasando lo que hemos visto esta mañana, porque miramos para abajo y no para arriba. Y ahora, en este caso, hay otro distintivo. Muchas veces no vemos, y hay muchas causas, el resultado que quisiéramos ver en nuestro entorno personal, familiar, eclesial, porque no es lo mismo tener una creencia que una convicción. Y yo quiero hablar de convicciones y no de creencias. ¿Las creencias son buenas? Claro. Las creencias en Cristo, naturalmente. Hasta donde yo sé, tenemos un credo, tenemos una declaración de fe en nuestras iglesias. Nadie que no sea miembro de esta iglesia, entiendo, igual que en la nuestra, puede ser miembro si no está de acuerdo con el credo, con la declaración de fe, con una serie de creencias acerca de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, de quién es el Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. La doctrina de la Trinidad, del Espíritu Santo, de la iglesia. Pero no es lo mismo una creencia que una convicción. ¿Sabéis por qué? Porque yo como católico romano lo he experimentado. Yo he crecido en la creencia de mis padres, de la Iglesia Católica, pero uno puede vivir en contra de lo que dice creer. Pero no podrás vivir en contra de tus convicciones más profundas. Piensa la diferencia. No es lo mismo. Las creencias que tenemos en la palabra son buenas, pero no son suficientes para mantenernos en el rumbo difícil de la vida y mantenernos fieles al Señor en todo y ver cambios profundos en nosotros. Y lo explicaré de la siguiente manera. Una creencia es lo que yo tengo, pero una convicción me tiene a mí. Y yo puedo vivir en contra de mis creencias en un momento determinado. Y eso es una contradicción. Y a veces somos tan contradictorios que a veces negamos con nuestros hechos lo que decimos creer, todos, Pero cuando tenemos convicciones profundas que han echado raíces, no es tan fácil negarlas. El Evangelio, queridos, no es solo una doctrina que yo creo, es una convicción que yo tengo. Y que tú tienes. Espero. El Evangelio no es solamente un conjunto de mandamientos que yo apruebo y digo amén, sino que es una experiencia de fe que vivo. El Evangelio no es un programa, no es una filosofía, no es ni tan siquiera un conjunto de verdades. El Evangelio es una persona a la que yo sigo. Porque para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol. Eso es una convicción, porque yo sé en quién he creído, dice más adelante, y estoy seguro que es poderoso. Eso no son creencias solamente, que son creencias, claro está. Son convicciones. Y espero que tú
no tengas la fe del carbonero. ¿Cuál es la fe del carbonero? Se cuenta de aquel hombre que trabajaba en el carbón y alguien que quería saber, bueno, ¿y tú en qué crees? Y dice, hombre, yo creo lo que cree mi iglesia. ¿Y qué es lo que cree tu iglesia? Pues lo mismo que cree mi pastor. Esa fe no va muy lejos. Hay que tener fe en la palabra, en las creencias, pero hay que tener convicciones. Porque cuando llegan los momentos de decisiones importantes de la vida, las creencias puede que no te salven, pero las convicciones sí. Y lo digo con otras palabras porque creo que es importante. Y me lo digo a mí mismo muchas veces cuando me he visto en callejones estrechos o nos hemos visto. Mi creencia dice, lo habrás escuchado y tú lo dirás, y está bien. Mi creencia dice, yo me entregué a Cristo. Doctrinalmente es correcto, está bien, mi creencia. Pero mi convicción dice, Cristo se entregó por mí. Eso me da una profundidad mayor que simplemente decir, yo me entregué a Cristo y puedo recordar el día tan grande, aquel que no puedo olvidar, como dice la canción. Mi creencia dice, yo tengo a Cristo, es verdad, pero mi convicción dice, Cristo me tiene a mí. No es lo mismo. Hay una profundidad mayor al reconocer esto. Mi creencia dice, yo nunca abandonaré al Señor Jesús. Lo dijo también Pedro, ¿no? Era su fuerte creencia. Yo nunca abandonaré al Señor Jesús. Pero mi convicción dice, yo nunca te abandonaré, dice el Señor. ¿Se olvidará la mujer de la que ha dado a luz? Isaías 49. ¿Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, pues en las palmas de las manos te llevo esculpida. Muchas veces, las creencias nadan en el mundo más de los sentimientos y de las emociones. Las convicciones echan raíces en el profundo conocimiento de la palabra de Dios y en la seguridad de saber que la iniciativa siempre la ha tomado el Señor para venir a buscarnos y para salvarnos. Por lo tanto, ¿cómo hacer que nuestras creencias se conviertan ahora en convicciones? Seguimos el siguiente paso. ¿Cómo hacer que este compromiso radical basado en convicciones pueda mantenerse firme y podamos seguir adelante? Pues tenemos la renovación, del que nos habla el mismo versículo 2 en la segunda parte, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Propósito. Siempre que hay en la Biblia un para qué, es el propósito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la pregunta más importante que debería hacerse todo ser humano? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Respuesta, cree en el Señor Jesucristo. Y ahora que ya hemos creído muchos de nosotros en el Señor Jesucristo, ¿cuál es la pregunta más importante? La más importante que todo creyente debe hacerse siempre. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Qué importante es conocer esta buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y alguien me dijo una vez, ¿y cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, aquí me salgo un poquito, por un paréntesis. Si tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios en tu vida, está revelada en su palabra en los asuntos generales. La palabra de Dios nos habla de cuál es la buena voluntad suya para toda la iglesia, incluso para la humanidad. Luego están los asuntos particulares. ¿Dónde viviré? ¿Qué profesión escogeré? ¿Escogeré con quién me casaré, si es el caso? ¿O tengo que permanecer soltero, soltera? Esas respuestas no encuentran en la Biblia lo que queremos ver. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno anda en la voluntad de Dios, en lo que ya sabe que tiene que hacer, es más fácil saber dónde el Señor te puede orientar en los asuntos que no están revelados en su palabra. Pero si no atendemos a la voluntad general de Dios, no vamos a poder encontrar la voluntad particular.
Así que este es el final de esto, pero se nos habla de renovación personal. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra transformación aquí es el término en griego metamorfosis. De niños habréis visto cómo un gusano se transforma en una hermosa mariposa, porque se ha producido ahí un cambio, una transformación, una metamorfosis, que en un sentido todo creyente lo hemos experimentado. Ahora que estamos en Cristo, ya no somos los mismos. El Señor ha hecho un verdadero cambio, una metamorfosis en nuestro corazón, en nuestra manera de entender las cosas. Ahora, cuando dice que transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la idea aquí no es que nosotros ahora hagamos algo que antes no hayamos hecho. La idea aquí es que el Señor tiene que hacer y tiene que seguir haciendo algo en nosotros constantemente, continuamente, donde el creyente debe de transformarse, metamorfosearse a través de lo que ya tiene dentro, que es el Espíritu Santo y su nueva vida en Cristo. No andes buscando ahí qué es lo que no he hecho o que no está revelado en la Biblia, dónde tengo que indagar, dónde tengo que buscar. El Señor ya ha puesto el Espíritu Santo en ti cuando creíste en Él. Ha dejado su palabra en nosotros. Cristo mora en nosotros por su Espíritu. Y a partir de ahí el Señor opera el cambio, la metamorfosis, a veces en un proceso lento. Y el medio para producir este cambio, esta metamorfosis, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, básicamente. Luego hay otros medios de gracia. La iglesia, la comunión, el discipulado, la oración, el ayuno, pero principalmente los instrumentos principales que Dios usa para cambiarnos es la palabra y el Espíritu. En la experiencia personal del rey David, suplica en el Salmo 51:10 cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, cuando hace esta oración, ya es creyente. Y esta es una oración del Salmo 51 de arrepentimiento. Y dice: crea y renueva un espíritu dentro de mí. ¿Sabéis lo que está pidiendo David? Un trasplante de corazón. Señor, renueva mi corazón. Ya soy salvo, ya soy tu hijo, pero Señor, de nuevo acércame a ti, tócame de nuevo. Hazme entender el camino en el que debo andar. Examíname, Señor, y conoce mi corazón, dice el Salmo 139 al final. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es una entrega. Es un decir: Señor, te necesito. Yo no puedo cambiar por mí mismo, ni me puede cambiar nadie. Solo me puedes cambiar tú. Renueva mi corazón. Y cuando el Señor renueva, y a veces tiene que producir dolor, muchas veces antes de que el Señor nos sane, nos tiene que herir. Tiene que revertir nuestra historia. Nos tiene que dar la vuelta para hacernos bien. Y es entonces cuando podemos ver más de cerca cómo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ha sido emocionante escuchar los testimonios de esta mañana y cómo muchos hermanos, siendo jóvenes, han explicado esto muy bien, de cómo el Señor les dio la vuelta, porque iban por mal camino. El Señor tocó sus corazones, lo ha dicho varias veces Ángel. Tocó sus corazones, les hizo regresar de nuevo. Y nosotros también como creyentes esto lo necesitamos. Ahora, llegado este momento, donde entramos ahora en otro bloque, aunque sigue la línea, en el versículo 3, cuando dice en el versículo 3 que necesitamos una humildad real. Cuando digo humildad real, es una humildad no falsificada, no una falsa humildad. El humilde no es el que va por la vida con la cabeza baja. El humilde es el que considera a los demás como superiores a él mismo. Y necesitamos, como personas, como matrimonios, humildad. Como miembros de la Iglesia, hermanos en Cristo, humildad real. Y para tratar este tema, porque dice el versículo 3, por la gracia que me es dada, estamos en Romanos 12:3,
Os digo a todos vosotros que nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación. Y para tratar este tema lo podría predicar con o sin corbata, con o sin chaqueta, pero este tema no lo puedo predicar sin un delantal puesto. Y todos aquí nos ponemos ahora el delantal. Hemos conseguido este prestado de la cocina. Luego lo devolvemos, ya se lo he dicho a Joaquín, ¿verdad? El cocinero, que por cierto, estaba muy buena la comida hoy, ¿eh? Yo lo ato, vale, gracias. Bueno, esto no es un juego, es que esto no se puede predicar sin delantal. Por la gracia que me es dada, os digo a todos vosotros que nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación. En el pasaje de Efesios 4 que hemos leído encontramos esta misma exhortación: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. Matrimonios que estáis aquí, familias representadas que estáis aquí, que convivimos en el día a día, Iglesia del Señor que estáis aquí, que compartimos tantas y tantas cosas. No hay llaves mágicas, no hay secretos, pero hay palabra del Señor y hay Espíritu de Dios. Y textos como estos te pueden cambiar, y de hecho nos cambian la vida, cuando nos tomamos en serio estos pasos que hemos visto, la entrega, el compromiso, la renovación, para poder llegar a experimentar una humildad real. ¿Por qué Pablo subraya tanto en sus cartas la importancia de tener un concepto adecuado de nosotros mismos? ¿Por qué Pablo habla tanto en sus cartas de la mansedumbre, de la humildad, de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos? Lo hace porque es un problema humano, porque está anclado en nuestro corazón el orgullo, la prepotencia, el pensar que siempre tenemos la razón, el quedarnos nosotros con la razón. Y muchas veces por quedarnos con la razón perdemos la relación. Ningún miembro del cuerpo de Cristo es más importante que los demás, porque nadie tiene derechos exclusivos a la gracia de Dios. Por eso todos tenemos esta tarde el eslabón, que luego hablaremos del significado, y tenemos puesto el delantal, aunque no sea como yo lo llevo puesto. ¿Sabéis por qué esto es vital en esta secuencia que estamos viendo? Porque esta humildad nos va a llevar a una unidad. No hay unidad sin humildad. Así que no vamos a inventar la rueda. Ya el Señor nos lo deja muy claro, porque dice en los versículos siguientes 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En todo el Nuevo Testamento se recalca constantemente como un martilleo continuo: unánimes entre vosotros, guardar la unidad en el espíritu de la paz. ¿Por qué esta insistencia? Porque esto va a marcar la historia de una iglesia, de una familia, de un matrimonio, porque sin unidad matrimonial, sin unidad familiar y sin unidad en la iglesia es muy difícil avanzar. Y por eso Dios coloca en su palabra el mandato, porque esto es un mandato. Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. No es una sugerencia, no es una opción, es un mandato. Y juntamente con el mandato nos deja también el modelo, como vimos ayer con la Gran Comisión. Ay, me encanta la palabra de Dios porque nos deja como muy claro cosas que son fundamentales para la vida cristiana. Tenemos el modelo, tenemos el mandato, pero también tenemos el modelo. ¿Dónde lo encontramos el modelo? Pues por lo menos tenemos 4 modelos distintos que se complementan para que nos ayuden a entender la trascendencia que esto tiene. Tenemos el modelo trinitario, la Trinidad de Dios. Mirad Efesios 4, 5 y 6.
No quiero decir nada que sea de mi cosecha, está en la palabra. Efesios 4, 5 y 6. Eso es, Efesios 4, 5 y 6. Alguien lo lee, por favor, ahí donde se encuentre, sentado de pie, en voz alta. Efesios 4, 5 y 6, ¿qué dice? Gracias. Notad cómo en esta unidad están representadas las tres personas de la Santa Trinidad. Fíjate, un espíritu. ¿Qué espíritu es este? Con mayúscula, el Espíritu Santo. Un Señor. ¿Qué Señor es este? Nuestro Señor Jesucristo. Un Dios y Padre de todos. ¿Tenemos el modelo? Aprendamos de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu trabajan en la obra de la salvación. Cada cual tiene su participación, pero trabajan en unidad. Ahora miremos el modelo del Señor Jesús en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, dice el versículo 21, en la oración sacerdotal, donde el Señor Jesús en su discurso de despedida allí en el aposento alto, y dejó lo más importante si cabe para el final, aunque todo es importante, dice el versículo 21 en la oración, Padre, para que sean uno. Verso 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y versículo 23, para que sean perfectos en unidad. Y alguien me dirá aquí, eso está muy bien, es doctrina fundamental, y lo es. Ahora explícame cómo esto funciona en la vida real. Porque que funcione en el seno de la Trinidad, bueno, al fin y al cabo Dios es Dios. Y no se va a llevar mal entre sí. La oración del Señor Jesús pareciera un ideal, ¿no? Para que sean uno, etc. ¿Cómo funciona esto en la vida real? Volvemos al modelo de la iglesia de Jerusalén, que vimos el primer día. Aquí tenemos el modelo de una iglesia local, en Hechos 2:42. Mirad, dice que en cuanto a la verdad perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en cuanto a la unidad perseveraban en la comunión unos con otros. Así que podemos aprender de lugares, de iglesias, de familias, de matrimonios, oyes, que están bien avenidos, que no son perfectos, que tienen problemas, pero oye, son un testimonio para nosotros. Así que Dios nos ha dejado ejemplos, modelos, no perfectos, también aquí en la tierra, para que podamos aprender. Y claro, la unidad camina de la mano, ¿de qué? De la diversidad. Porque hablamos de unidad y no de uniformidad. Si el pastor de la iglesia un día os dijera, ahora tenéis que venir vestidos todos iguales, ya dejaría de ser iglesia, sería ya un ejército o una organización. Hay unidad en el espíritu, hay unidad en la doctrina, hay unidad en la comunión, pero hay mucha diversidad. Cuando Dios envía, y aquí seguramente más que en muchos lugares envía la nieve, dicen los que saben y quienes estudian con microscopio cada copo de nieve, dicen que un copo del otro es distinto. Y tú los ves y te parecen todos iguales. Pero hay diversidad en cada copo de nieve. Así que nuestro Dios trino ama la diversidad. Y ya lo creo que la ama. La prueba está en que somos una iglesia del Señor multicultural, muy diversa, pero en unidad. No hay ningún otro grupo en la tierra que tenga estos elementos. Ya os dije el primer día, yo me afilié a una sociedad de montaña, por afinidad. Pero en la iglesia no es así. No es por afinidad. Es por llamado de Dios en la vida de cada uno de nosotros, y aquí tenemos la unidad en Cristo y al mismo tiempo la diversidad. Ahora, en los versículos 6 al 8 nos habla de la diversidad. Dice, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, no iguales, no los mismos, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esta no pretende ser una lista de dones completa, es orientativa.
Si tuviéramos que ir a otros textos del Nuevo Testamento, y esta es pregunta de examen, igual que la gran comisión en cada evangelio, en el principio y al comienzo del libro de los Hechos. Tenemos Efesios 4, pero ¿qué otros dos grandes capítulos del Nuevo Testamento encontramos otras listas de dones y de ministerios? ¿Recordáis? ¿Perdón? 1 Corintios 12 es un capítulo importante donde aparece otra lista de dones, y la otra, Romanos capítulo 12, Efesios 4. Y luego ahí aparece un versículo suelto en 1 de Pedro 4:10 que dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás conforme a la multiforme gracia de Dios. Vale. Notad que en todos estos pasajes tenemos una gran diversidad, pero tenemos el tronco común de la unidad en medio de la diversidad. Es decir, distintos dones, sí, pero un solo espíritu o un mismo espíritu. Diferentes miembros, sí, pero un solo cuerpo. Diferentes obras de servicio, sí, pero un mismo Señor. Múltiples operaciones, pero un solo Dios. Así que aquí nadie va por libre. Si Dios te ha dado dones, y te los ha dado por lo menos uno, dice la Biblia, es para que ese don que Dios te ha dado lo pongas al servicio de los demás. Y la riqueza que hay cuando nos damos nosotros mismos y damos del servicio de los dones, de los bienes a los demás, esto es una explosión de bendición y de testimonio para dentro y para afuera. Ahora, muchos de nosotros hemos dejado ver el énfasis principal de estos pasajes importantes de los dones, porque lo que Pablo aquí está diciendo es a ver quién es el más chulo, que pasaba a los corintios, ¿no? Que yo tengo unos dones que tú no tienes. Y había rivalidad y había conflicto, y Pablo tuvo que corregir eso. Y la iglesia de Corinto no la he puesto aquí porque no es una iglesia que dejó precisamente las mejores huellas. Tenemos que aprender de Corinto, porque tenemos que aprender también para saber cómo evitar. Pero no he puesto aquí la iglesia de Corinto. La podía haber puesto porque también tenía cosas buenas, pero era una iglesia sumamente desordenada y sumamente centrada en sí misma. Lo que Pablo está diciendo en todos estos pasajes es que ningún miembro, nadie, absolutamente nadie puede funcionar solo sin contar con los demás. Esta es la enseñanza principal. Tú no tienes todos los dones, y aunque tuvieras todos los dones, estarías incompleto. Eres miembro, soy miembro del cuerpo de Cristo, no soy el cuerpo. Soy un miembro, igual que tú. Por lo tanto, si estás de acuerdo con lo que vamos a ver, vamos a concluir así. Ahora vamos a tomarle el pulso a la iglesia. ¿De qué manera? De una forma distinta a estos días. Si estás de acuerdo conmigo, di, ninguno de nosotros es más valioso que los demás. ¿Amén? Bueno, está bien que repitas, vale, pero no hace falta que repitas. Solamente dime si estás de acuerdo. Ninguno de nosotros es más valioso que los demás. ¿Estás de acuerdo? Pues dile a la persona que está a tu lado, eres importante, pero díselo, eres importante. Más, sigamos tomándole el pulso. Sigamos, vale, ya sé que os habéis animado, pero escuchadme ahora. Sigamos tomándole el pulso. Vale. Yo solo no puedo funcionar sin tu ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Repito, yo solo no puedo funcionar sin tu ayuda. Por lo tanto, si esto es verdad, tengo que decir a mi hermano, te necesito. Díselo, te necesito. Te necesito. Sigo. Escuchadme, sigamos tomando el pulso.
todos... Aquí, cómo se emociona todo el mundo, ¿eh? Es increíble. Hola, a ver, aquí, estoy aquí. A ver, todos tenemos que estar revestidos de humildad. ¿Estamos de acuerdo? Pues escucha, si estás de acuerdo, dile a la persona que está a tu lado, delante y atrás, soy tu servidor. Díselo. Soy tu servidor. Soy tu servidor. Soy tu servidor. Y finalmente, bueno, ya tengo que terminar porque si no esto no se acaba. Nos tenemos que esforzar. Nos tenemos que esforzar, porque lo dice la palabra, en guardar la unidad. Nos tenemos que esforzar, tenemos que poner de nuestra parte para guardar la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Pues dile a la persona, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Vale. Ahora me voy a reír yo. Estoy en la hora, perfecto. Me siento muy cómodo porque estoy en la hora. Pero ya terminamos. Saca tu eslabón. Saca tu eslabón allí donde lo tengas. Sácalo. Porque no es tuyo. Sácalo. Ah, te da pena, ¿no? Saca tu eslabón. Hemos dicho que este eslabón representa mi vida, los dones que Dios me ha dado, los bienes que Dios me ha regalado, todas sus bendiciones, digamos, vienen, digamos, simbolizadas aquí. Pero esto tiene que volver al lugar de donde estaba. Ah, que da pena, ¿verdad? Pues que nadie se quede con el eslabón, que no le pase como a los israelitas en el maná, en el desierto, que quisieron quedarse con más de la cuenta y al final se les pudrió el maná. Todos vais a dejar aquí el eslabón y yo vengo en 2 minutos. Vamos a pasar la caja, o si me ayudas, por favor, cariño, a pasarla. Gracias. ¿Qué vais a buscarlo? ¿A buscar el eslabón? Muy bien, yo también. A buscar una cosa. Algunos fueron a buscar el eslabón que se les olvidó. Ah, los del medio, vale, muy bien. ¿Te dio pena? ¿Qué son? Tú tienes que esperar al final de la historia. Te estás adelantando. Y los que fueron, bueno, llegarán ahora a buscar su eslabón. Gracias, cariño. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Todos? Perfecto. ¿Sí? ¿Faltas tú? Vale.
Nos habló estos días del Arca de Noé, esta mañana el pastor. La iglesia no deja de ser un lugar de refugio. Estamos en el verdadero arca, en Cristo Jesús, su obra en la cruz. Él nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha dado, nos ha regalado la vida, nos ha dado dones. Pero todo lo que Él nos da, como me dijo una vez un hermano, lo que del cielo viene, al cielo tiene que volver. Y como iglesia y como personas y familias pasamos por turbulencias. Me puedo imaginar el Arca de Noé sorteando las olas. Como iglesia habéis pasado momentos difíciles. En 60 años pasan muchas cosas. Muchas cosas. Y a veces parece que la vida se viene abajo, pero el Señor nos tiene guardado, protegidos. Cuando pensamos que vamos a no saber cómo salir, el Señor siempre abre una puerta de oportunidad y sale a nuestro encuentro. Y efectivamente, cuando estamos juntos, la unidad de la iglesia es mucho más fuerte. Esto es lo que hace posible que la gracia de Dios se pueda ver mostrada hacia el mundo y hacia los demás. Pero eso no significa que tú y yo perdamos la individualidad. Cada eslabón que tú tenías y tienes forman parte de esta historia. Pero Dios te ha dado dones para que lo pongas al servicio de los demás. Así que de nuevo, vuelve a tomar tu eslabón porque es tuyo. Guárdatelo donde sea. Ponlo durante un tiempo delante de tu despacho, de tu mesa, y recuerda, Dios te ha dado y te ha incorporado en el cuerpo de Cristo. No vas solo por la vida. Cuida tu mina, tus talentos, todo lo que Dios te da. Así que de nuevo, pasamos el cofre, coge tu eslabón, y esta vez es para ti y para siempre, salvo que lo pierdas. Pero yo me quedo con esto, o mejor dicho, se lo doy al pastor, para que de alguna forma podamos ver que es el cuerpo de Cristo. Según vamos pasando y tomáis el eslabón, ¿qué os parece si nos despedimos con la canción? Y luego yo sé que hay una mejor todavía, preparada por el coro de mujeres de la iglesia. Vamos a ponernos en pie y según vamos pasando el cofre, vamos a cantar la canción de Iglesias que dejan huella. Sí, ahora la pondrá más grande, sí. Gracias, Octavio. Muy bien. Vale. ¿Todos preparados? ¿Todos en pie? ¿Todos concentrados? Hace falta tu voz, no te quedes atrás. Canta. Tu eslabón también está aquí, ¿eh? Únete al coro de ángeles. ¿Vale? Iglesias que dejan huella y marcan la senda. Iglesias que dejan huella y crean escuela. Iglesias que dejan huella y muestran la meta. Iglesias que dejan huella. Iglesias que dejan huella en este mundo que nos rodea. Iglesias que dejan huella. Iglesias que dejan huella sirviendo a Cristo en nuestra tierra. Iglesias que dejan huella y marcan la senda. Iglesias que dejan huella y crean escuela. Iglesias que dejan huella y muestran la meta. Iglesias que dejan huella. Iglesias que dejan huella en este mundo que nos rodea. Iglesias que dejan huella. Iglesias que dejan huella sirviendo a Cristo en nuestra tierra. Iglesias que dejan huella. Iglesias que dejan huella aquí en Ginebra. Gracias. Muchas gracias. Aquí estamos.
Bueno, no sabíamos que Jaime sabía cantar también, vaya voz, ¿eh? Es verdad que con el grupo de mujeres tenemos una canción preparada. Es un himno muy antiguo y la meta justamente es recordar estos 60 años y cómo cantábamos hace 60 años sin música, así a capela. Vamos a cantar el grupo de mujeres una canción. Solo quería hacer resaltar dos cosas. No era la mía esta, pero no importa. Bueno, es una canción que nos dice que en todo tiempo vamos sembrando, pero el crecimiento lo da el Señor. Y es lo que hemos hecho durante estos 60 años, intentar sembrar, escuchar bien la letra. Pero antes de que cantemos, vamos a orar. Pero vamos a orar de una forma diferente. El tema en esta noche era una iglesia renovada. Y entonces me gustaría que cantáramos como una oración, todos juntos, dándonos las manos y con los ojos cerrados, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque hemos escuchado estos días que la iglesia no es el templo ni el lugar donde nos reunimos, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y si cada uno de nosotros dice al Señor, renuévame, ya no quiero ser igual, la iglesia será renovada.
¡Bravo! Bueno, gracias a todos, gracias a las mujeres. De verdad que es bonito y me ha hecho recordar cuando éramos pequeñitos, porque efectivamente lo cantamos en la iglesia. Muy bien, pues nada, simplemente hemos pasado un poco el tiempo y ahora pues sí, tenemos la cena, no a las 7:30, pero ya casi español, casi a la hora española, a las 8. Cena a las 8, tiempo libre.